Yo quiero rescatar la pregunta de Febe porque ella dijo qué significa la resurrección para nosotros ahora y no nada más como algo en el futuro que va a suceder, ¿no? Porque a veces ahí queda el mensaje, ¿no? O sea, Jesús resucitó, por lo tanto nosotros cuando muramos resucitaremos eventualmente, ¿no? Este, yo, yo pienso dos cosas, ¿no? La primera en el Evangelio de Lucas y en todos los evangelios, que que se enfatiza que sucede el primer día de la semana, ¿no? Y creo que eso no es nada más como que era el día que Dios tenía libre, ¿no? Que ya lo resucitamos el primer día, sino que este, el primer día de la semana es es el día en el cual Dios inicia a crear, ¿no? En el Génesis 1. Entonces hablar de la resurrección implica hablar de una nueva creación, ¿no? Que pues, pensamos en Corintios, ¿no? Soy una nueva criatura, sí, pero hay algo más porque la creación no es algo que acontece dentro, ¿no? Sino es un acto que expresa la obra de Dios externa. Entonces es la creación del mundo, del cosmos, ¿no? Entonces yo pienso que por lo menos un significado sería eso, ¿no? Que hablar de la resurrección de Cristo significa que somos, como dice uno de los supers, somos un pueblo de nueva creación, ¿no? Entonces tenemos que participar con Dios en las cosas que Él está haciendo, ¿no? Y con la confianza de que Dios está haciendo todas las cosas nuevas, ¿no? Como al final lo va a decir en Apocalipsis. Entonces yo creo que una de las cosas que significan la resurrección es que Dios está haciendo cosas nuevas y a nosotros nos toca sumarnos, participar en lo que podamos hacer, que a veces es muy poco, pero cuando unimos fuerzas con otros creyentes, se potencia todo, ¿no? Y obviamente es Dios quien hace en nosotros el querer como el hacer. Y entonces yo creo que eso cambia en muchos sentidos nuestra perspectiva de temas, por ejemplo, como el propio trabajo, ¿no? El trabajo escolar que hacemos, no lo hacemos como algo esclavizante, ¿no? Porque el primer día de la creación todavía Adán no había pecado, el trabajo no era algo esclavizante, ¿no? Era algo para fructificar. Nuestras relaciones, cómo las renovamos, cómo manifestamos esa nueva creación. Y lo otro que está relacionado, pero en 1 Corintios 15, ¿no? Cuando Pablo da su larguísimo argumento, ¿no? de la resurrección, que a mí me gusta porque ahí se ve como que Pablo busca de todas maneras poder convencer a los corintios, ¿no? Termina contemplando casi como pero al final dice: así que, amados hermanos, manténganse firmes y constantes, siempre que siendo en la obra del Señor, seguros que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido, ¿no? Y a veces parecería como que ese colofón al final es así como: ay, ¿cómo termino mi argumento? Frases chidas para terminar, ¿no? Y le pone ahí. No, o sea, realmente dice, como Cristo resucitó y nosotros resucitaremos, entonces todo lo que nosotros vamos a hacer no es en vano. Va con miras, ¿eh? Sí, claro, tiene un sentido, tiene un propósito, ¿no? Entonces no trabajamos nada más por, pues, a ver qué logramos, ¿no? O mientras estamos aquí, pues a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, a la frase que usaron hace rato, todo cobra sentido, ¿no? O sea, viéndolo desde el hecho de la resurrección, entonces todo lo que trabajamos, lo que hacemos cobra sentido en ella, ¿no? Uh-huh. Por eso es qué tan presente lo tenemos. Sí. ¿No? Uh-huh. ¿Qué tan relevante es? Y sumando un poquito, rescatando un par de cosas que comentaste, Will. En este encuentro específico que tiene Jesús con estas personas que van camino a Emaús, y conectando como en nuestro hoy, ¿no? En los últimos meses yo he estado un poco inmersa en un tema de salud mental, salud emocional, y pensaba en esta parte de cómo Jesús los encuentra y no invalida lo que ellos están experimentando. Y muchas veces nosotros, en aras de compartir las buenas nuevas, de una enseñanza, de compartir la verdad,
no que castiguemos esa parte, pero decimos, bueno, las emociones son volátiles, oye, estás así, mañana vas a estar mejor, o pasará, ¿no? Entonces, no hay que prestarle como mucho espacio a esto. Y sin embargo, vemos en el texto que Jesús le da un lugar, ¿no? O sea, se toma el tiempo para escuchar y para preguntarles, o sea, antes de él empezar a recordarles o a decirles nada, él les empieza a preguntar qué pasa, cuáles acontecimientos, de qué, y no es porque él no supiera, ¿no? Claramente sabía todo lo que había acontecido, pero está dispuesto a invertir ese tiempo con ellos, no solo porque van en ese camino, sino administrar ese tiempo y decir, tengo un tiempo para escuchar lo que tu corazón llora esta tarde, ¿no? Que vas como camino a la derrota, ¿no? En esa consonante. Y es yo creo que es un abrazo el encontrar en el texto esta parte y saber que el Señor puede encontrarme ahí en ese momento tan vulnerable y que no me está diciendo no tienes fe, o no has crecido, o oye, hemos caminado un buen rato y sigues ahí, ¿no? Batallando con esto. Es esperanzador, ¿no? Y al final el retomar y decir, aquí está la escritura, y a través de la escritura enseñarles nuevamente con toda la paciencia esas lecciones, como si hay que volver a ellas, está bien, vamos a volver para crecer, ¿no? Para ser transformados, está bien. Entonces, creo que ahí le da sentido, ¿no? Quizá venimos haciendo un trabajo que pensamos, esto no va a ser relevante para nadie, ¿no? Esto lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer. Y si empezamos esta etapa y decimos, ¿y si fuera relevante? ¿Y si ese pequeño paso, este granito de arena estuviera catalizando otras cosas? No porque yo sea muy bueno o porque sea muy significativo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo me sumo a lo que Dios está haciendo? Entonces realmente cobra ese sentido. Difícilmente lo va a tener cuando yo estoy buscando hacer mi voluntad, ¿no? O cuando yo digo, no, es que es por acá. Entonces probablemente voy a ir de frustración en frustración, sin ver mucho resultado o viendo algunos destellos por ahí y cuestionándome constantemente por qué no avanzo, por qué no resulta. Y que Dios en su misericordia aún ahí, otra vez, ¿no? Nos busca ese encuentro, busca recordarnos por dónde es y traernos a su voluntad, traernos a lo que Él está haciendo, pero nuevamente, ¿no? Sin invalidar lo que somos, sin imponer lo que es Él, sino mostrando en su amor, en su misericordia, lo que Él ha hecho y lo que Él aún quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, pienso que ahí es cuando podemos pensar, la resurrección no es en muchos años, ¿no? Está sucediendo cuando yo permito que Jesús, al intervenir en mí, transforme mi realidad hoy. Y en esa vulnerabilidad que pudiera estar atravesando, Él puede tomar el control aún. Mencionabas sobre la salud mental y yo lo conectaría también holísticamente con la salud física, ¿no? Creo que hay una... ¿Cómo lo quiere complicar? Una buena base para hablar de la oración de fe de sanidad, ¿no? O sea, porque si Jesús resucitó y resucitó con un cuerpo físico transformado, es un anticipo de la resurrección de todos nosotros que tenemos un cuerpo transformado, ¿no? Y hablando otra vez holísticamente, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones, también nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hablábamos hace unas horas sobre el asunto de la salud y cómo oramos por la salud, y yo creo que tal vez desdiría mis palabras que hace unas horas, pero creo que sí tendríamos que tener un poco más de valor para hablar sobre la oración de sanidad de cualquier dolencia, ¿no? Porque si Jesús resucitó, significa que le importa un cuerpo físico, le importa nuestro cuerpo, le importan nuestras emociones, le importa todo lo que somos. Obviamente la resurrección de Jesús, pues primero
fue porque murió, ¿no? Y a lo mejor tenemos que ver esa sanidad completa hasta el día que muramos, que efectivamente la muerte es señal de que hay una enfermedad todavía, ¿no? O sea, nadie muere porque está sano, ¿no? Como decía mi papá, todos morimos de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, pero cuando de hecho pero cuando enfrentamos la enfermedad, podemos orar en esta base de que Jesús resucitó, por lo tanto, podemos orar por que Dios levante a esa persona. Como decías en el conversatorio con Jerry, a lo mejor esa sanidad va a suceder en la resurrección final, ¿no? Pero eso no quita que nosotros no oremos con el mismo ahínco por la salud de alguien más, ¿no? O que no cuidemos nuestra propia salud, ¿no? Sino que precisamente porque si Jesús no resucitó como un fantasmita, ¿no? Como un espectro, sino con un cuerpo que le permite relacionarse con otras personas, que reconoce las emociones de otros, hay empatía, él mismo infunde paz. Entonces, por lo tanto, podemos orar con más valentía, ¿no? En la oración de sanidad, y no solamente como decir, bueno, si Dios quiere llevárselo, como decía, ¿no? A lo mejor, y ahí esa es cuidados intensivos, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿no? A ese tiempo de oración. Pero fíjate que en cuanto Febe hizo mención o recobró el tema de que Jesús permite que se expresen, me vino a la mente Juan 14, ¿no? Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y él habla como un poquito ya más en serio con él y le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no logran verlo, no logran reconocerlo en mí. Esa respuesta comparada con esta respuesta con ellos, o ese tiempo de escucharlos, ¿cómo puede cambiar el enfoque de los dos discípulos que no se sienten en ningún sentido agredidos por su falta de fe o su falta de valor para esperar a la resurrección? Y que eso también da pie a que ellos puedan desahogarse, ¿no? Y mucho va en la iglesia, ¿no? A veces cuando escuchamos a alguien tiene miedo de decir, porque dice, si yo expreso mi vulnerabilidad, si yo platico mis problemas familiares, si yo platico mi falta de fe ahorita, si yo platico que cuando oro no siento que estoy haciéndolo bien, ¿qué va a decir de mí el pastor? ¿Qué va a decir de mí el hermano? ¿No? O la hermana. Entonces, creo que a veces nos hace falta mucho esa muestra de carácter de entender y de reconocernos que aun cuando somos cristianos y seguimos al resucitado, no siempre vamos a estar en un 100 de nuestra vida espiritual, ¿no? Porque al final tampoco se espera esa parte de nosotros. O sea, Jesús sabía, me llama mucho la atención decir, ¿cómo es que Jesús sabía que ellos iban a ir para allá? Y estaba ahí, ¿no? O iba caminando por ahí. No es que sabía, bueno, sí sabía, pero no es que estaba como, ya sé que ustedes dos se van a ir. No está esperando la falla de ellos, no está esperando que ellos vayan para allá, pero está dispuesto a estar con ellos aun cuando se han ido. Entonces, de la misma forma, y me recuerda a Pedro cuando está que le falta la fe cuando Jesús le ha llamado a caminar fuera de la barca, ¿no? O sea, no va y lo deja hundir, le dice, ya te has muerto, no deja que ellos se vayan, ¿no? Es interesante cómo él va, o sea, aún en medio de nuestras fallas, aún en medio de nuestras dudas, aún en medio de nuestro dolor, aún cuando hemos perdido incluso la mirada en él va, se toma el tiempo, camina, los escucha, avienta esas preguntas como, fíjate qué pasó, ¿en serio? ¿De veras así de difícil fue, así de pesado fue? Para después venir como su paz, la esperanza, esa calma, y a veces nosotros como cristianos no esperamos eso, ¿no? O sea, no esperamos que Dios tome ese tiempo, porque nosotros no estamos dispuestos a tomar tampoco ese tiempo para expresarlo, y ahí está el detalle. Queremos que como decíamos, la voluntad de Dios que sea inmediata, o sea,
yo quiero tomar una decisión, pero necesito que tú me des que me lo digas ahora. Pero Dios dice, voy a caminar contigo porque hay algo más que hacer mi voluntad, ¿no? Que vas a ir sanando, que vas a ir limpiando tu dolor o sanando tu dolor, y quiero caminar ese proceso. Nosotros lo vemos súper rápido porque decimos, son 2 versículos, pero ¿cuánto tiempo caminó, no? O sea, Jesús, no fueron 2 minutos, 5, no. Probablemente llevó 1 hora con ellos, un tiempo largo, al grado que llegaron a Emaús, ¿no? Entonces, fue un tiempo que Jesús toma, y a veces hay que aprender a tomar esos tiempos, porque nosotros somos los que tenemos la prisa. Jesús no, o sea, incluso Jesús por él dice, yo voy a seguir caminando, ¿no? Entonces, espera, entonces creo que esa parte de la paciencia de Jesús es la que nos hace falta decir, Jesús no está desesperado porque tú le cuentes hoy todas tus dolencias, Él quiere escucharte hoy, quiere escucharte mañana, quiere escucharte todo este caminar, ¿no? O sea, el problema es si queremos expresarlo, ¿no? Porque a veces somos conscientes de esa falta de fe y tratamos de ocultarlo. O sea, nos sentimos vulnerables y queremos guardar las apariencias, las buenas apariencias, y decir, no me voy a evidenciar con esto, ¿no? Es un problema y yo veré cómo lo supero. Cuando más bien es que tendríamos que estar buscando la ayuda, el poder expresarlo para superarlo, para fortalecer, ¿no? Para decir, ok, mi fe está en este momento vulnerable, ¿cómo puede ser fortalecida? Y en ese afán de las buenas apariencias, pues los primeros lastimados somos nosotros. Sí. Y mencionábamos al principio de la charla lo que significa la resurrección y cómo al ir al pasaje, al ir al texto, encontramos cosas. Y yo encontraba esta parte, el hecho de cómo Jesús tiene esa iniciativa y nos recibe ahí, ¿no? Tal cual estás. Pero también, y es como pues otra parte, ¿no? Donde soy muy vulnerable, ¿no? La parte de la relación interpersonal. O sea, donde Jesús dice, necesitas hablarlo, necesitas reconocer que es ahí y que necesitas ayuda, ¿no? Y eso puede ser a través de nuestros hermanos, puede ser a través de nuestro pastor, puede ser a través de nuestra familia en la fe, pero qué tan dispuestos estamos, justo como decías ahorita, Él no tiene prisa, pero de pronto nosotros sí estamos muy encarrilados, ¿no? En las actividades, en una agenda saturada, aparentemente de compasión, aparentemente de atención, pero llegamos y es como de, ¿qué más me tienes que decir? Porque ya está esperando el que sigue, ¿no? Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a detenernos para escuchar y para reconocer también cuando necesitamos, para tomar esos espacios y no solo tomar las oportunidades, sino generar las oportunidades, el acompañarnos con otros, el acompañarnos y ser intencionales. Yo agradezco la amistad que tenemos, que podemos ser vulnerables, que podemos decir, me está costando trabajo esto, ayúdenme a orar por esto, ¿no? Y también el decir, ¿saben qué? Ya prueba superada, ¿no? O estamos avanzando en esto y he encontrado, ha sido evidente para mí la necesidad de establecer relaciones significativas y estar en la disposición de escuchar, no solamente de enseñar, en algún momento mencionábamos cómo pastoreamos a las nuevas generaciones, ¿no? Y muchas veces se nos olvida lo central, que es escucharles, que es saber quiénes son y reconocerles desde ahí. Y después viene el trabajo, ¿no? Que no demerito ni digo que sea cosa sencilla, pero a veces nos queremos brincar ese paso y queremos empezar a trabajar, queremos empezar a aconsejar, a ministrar, a enseñar, cuando ni siquiera sabemos quién es, cómo está llegando la persona, cómo está llegando ese adolescente, ese joven, y cómo
necesita que le escuchemos, necesita expresarse. Partimos desde que sabemos lo que necesita, ¿no? y yo creo que esa es la parte, una de las partes medulares, ¿no? Que Jesús no parte de de saber qué es lo que necesitan, aunque Jesús sí lo sabe, ¿no? Por el contrario, espera que ellos también sepan lo que necesitan, ¿no? Porque a veces vamos a Dios con ello. O sea, vamos a Dios pensando que sabemos lo que necesitamos y volvemos al punto. No sabemos pedir porque a veces ni siquiera lo que estamos pidiendo es lo que realmente necesitamos, ¿no? O sea, oye, si me hace falta la salud, necesito salud, pero tal vez no necesito la salud. Necesito fortalecer mi fe o necesito reconocer lo agradable, lo bueno que tengo alrededor de mi vida, ¿no? En medio de la falta de salud. Entonces, ahí está el punto de lo que, como decía Febe, ¿no? O sea, nosotros ahora, partimos desde el hecho del, ya llegaste a la iglesia, sé lo que te hace falta. Y ni siquiera sé tu nombre, ni cómo vives, ni dónde vives, pero como te vi llorando cuando yo estaba dando una parte del sermón, digo, ya sé qué necesita. Jesús es la respuesta. ¿No? Jesús es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Y cuál es la pregunta? Eso que mencionaba Febe de la comunidad, ¿no? Jesús pues no se le aparece a nadie en solitario, solamente a Magdalena, y ella va y le cuenta a los demás, ¿no? O sea, no se lo queda para ella. Y al apóstol Pablo, y el Espíritu manda a Ananías, ¿no? A que vaya y llore por él. O sea, inmediatamente hay una formación de una comunidad en torno a la resurrección de Jesús, ¿no? De manera que nadie camine solo, ¿no? Nadie tenga que enfrentar la vida a solas, ¿no? Que nosotros somos los que, pues por la cultura, ¿no? en la que vivimos y por muchas circunstancias, pensamos que cada quien, pues que se las arregle como pueda y ya, ¿no? Y si yo me voy al cielo, ustedes se quedan, pues es problema de ustedes, ¿no? Pero no vemos así a Jesús, ¿no? Sino que lo vemos siempre en una comunidad, pues simple y sencillamente su ministerio lo hizo en comunidad, ¿no? Y fíjate qué importante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mientras Caro hablaba de la experiencia de hoy, yo me sentía avergonzado por decirle, ¿para qué te involucras, no? ¿Para qué te arriesgas? Pero esa es la realidad, o sea, al final estamos también para arriesgarnos, ¿no? Por el bien de los demás, para escuchar el clamor de la gente a nuestro alrededor, porque al final seguir al resucitado conlleva esos riesgos. Mostrar la paz que Dios puede traer a las personas conlleva un riesgo. Nosotros lo vemos bien simple, ¿no? Que Jesús está en el camino, se acerca, pero si lo vemos o si lo visualizamos desde nuestra posición, o sea, tú vas caminando, ves a personas sufrientes, heridas, ¿cómo te acercas? Las ves a la distancia y dices, tendrán que solucionar su problema como puedan, ¿no? Entonces, si Jesús es el camino y nos ha mostrado cómo acercarnos a la gente, tal vez ahí está el punto de la reflexión también. Vamos a la gente a escucharlos, vamos a la gente en sus necesidades a atender, no a solucionarles tal vez, porque al final Jesús no soluciona en ese momento nada, ¿no? O sea, si lo vemos fríamente, ¿qué solución le trajo Jesús a ellos en ese momento de escucharlos? No les sanó de enfermedad, no les llenó los bolsillos, no los alimentó porque ellos traían, no les dio un lugar para vivir, ellos ya tenían. O sea, al final solo los escuchó y después solo platicó con ellos. Entonces tal vez ahí está una de las cosas que para nosotros como iglesia, que seguimos al resucitado, tenemos que ir desde ahí, ¿no? De aprender a caminar con la gente, a escucharlos, a estar pendientes, que sepan que hay alguien que está atento a las necesidades, sea cual sea, ¿no? Pero hoy nosotros creo que nos da ese miedo de, ¿y si en el camino nos acercamos y nos va peor a nosotros? ¿No? O sea, lo que yo les decía, o sea, hoy mientras escuchaba la razón de Caro, yo ya me sentía como de, lo hiciste bien y yo te estoy quitando precisamente ese amor por tus vecinos, por tu comunidad,
¿no? Y le estoy metiendo, en lugar de decirle o de validarla o de aplaudir su acción valiente, le estoy diciendo, no, resguárdate, no corras esos riesgos. Pero seguir al resucitado nos lleva a correr esos riesgos, ¿no? Sin miedo a la muerte. Y son, es que estaba pensando, pero no me quiero quemar de dónde. Ya dilo. No. Era el análisis de una película, pero conecta con esta parte. Película, no serie. Eso es para otro conversatorio. Bueno, esta persona hablaba de cómo cambia un sistema, cómo puede ser derrocado un sistema a través de pequeños actos de compasión, ¿no? Hay alguien que está dispuesto a no a iniciar la revolución como tal al sistema que los está oprimiendo, que es injusto a todas luces, pero que está aceptado por todos. Pero él decide, aunque va a tener una consecuencia, él decide alimentar a alguien, ¿no? Que está pasando necesidad. Y con esa acción, esta persona, la que recibe ese alimento, siente esperanza. O sea, no solamente cubre su necesidad física, porque al final ese alimento que le comparten, pues la saca del momento, ¿no? Pero ella sigue siendo pobre, sigue estando en esa sociedad injusta, expuesta a los peligros que el mismo sistema ha impuesto. Pero al ver la acción de esta persona, ella dice, alguien puede mostrarte compasión, o sea, aunque quizá en ese momento no lo está razonando del todo, pero dice, esta persona va a ser castigada por esto, ¿no? Pero está dispuesto a darme, a ofrecerme esto. Y ese pequeño acto, ella va y lo replica, ¿no? Esta persona va y lo replica en otra pequeña acción y se va generando una cadena de favores. Un cúmulo de acciones que sí terminan en una revolución y que sí terminan derrocando un sistema, pero que hacían como esta parte, ¿no? De decir en qué momento, o sea, el sistema es sorprendido porque estaban como muy bien, o sea, tenían sus bases cubiertas en cuanto a si hay un levantamiento aquí, ¿no? Para esta posibilidad, este es el remedio, ¿no? Y jugando un poco les doy un poquito de pan, pero los mantengo ahí listos para seguir pidiendo, o sea, de nunca salir de esa realidad, de pronto pierden la perspectiva de cómo esos pequeños actos de compasión, al irse sumando y al irse conectando con personas que no tienen una relación directa, ¿no? Que están en entornos diferentes, pero que son víctimas de la misma injusticia, pues te cobra una fuerza tal que termina derrocando el sistema. Y pensaba en esto, ¿no? En cómo Jesús nos llama a eso, ¿no? O sea, hay esta posibilidad, y lo mencionamos también, es decir, quizá había la expectativa de algunos de sus discípulos, de sus seguidores, en la parte de cuándo iniciamos la revolución, ¿no? ¿Cuándo viene el confrontamiento? O sea, ¿en qué momento nos vamos, ¿no? A morir todos por la causa, ¿no? Como en ese entendimiento. Y cuando Jesús empieza a poner ejemplos de, no es por ahí, es con amor, es siendo humilde, es así como, a ver, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo lo vamos a lograr entonces? Y creo que no es, o sea, es precisamente ese ejemplo que nos deja, y entonces nosotros nos hacemos muchas telarañas de traer lo más novedoso, lo más innovador, lo que puede impactar fuertemente a los demás y cambiar esa realidad en la que están viviendo, cuando quizás se resume a hacer un acto genuino de amor, de compasión por otro. Y ese acto puede ser, no le vas a solucionar la vida, probablemente no le vas a cambiar la realidad en ese instante, pero sí lo puedes escuchar, pero sí lo puedes atender, pero sí puedes brindarle en la medida de tus posibilidades, sumando a lo que decía Lemuel hace rato, no holísticamente, o sea, si esto que tengo lo podemos compartir, lo compartimos, ¿no? En el entendido de que no voy a solucionar quizá todo, pero confiando que Dios puede hacer algo más, ¿no? Y que nos podemos sumar a lo que Él está haciendo. Y creo que a veces nos enfrascamos en esta parte de perdernos, ¿no? O sea, estamos ahí en el bosque y no vemos que esa pequeña semilla que yo pueda sembrar puede hacer una diferencia, puede contribuir
a que siga floreciendo, a que siga perpetuando ese bosque y dando sombra y cobijando a todos los que lo requieran. Entonces creo que es también por ahí. Me hace pensar en lo que Jesús mismo decía de las parábolas del reino, que es como una semilla, ¿no? Que no la siembras, pero no te das cuenta que está germinando hasta que ya es demasiado evidente, ¿no? Y Jesús en Juan dice, ¿no? Que una semilla tiene que morir, tiene que caer en la tierra, morir, resucitar. Otra vez conectado con el tema de la resurrección, ¿no? A veces, pues esos pequeños actos requieren de nosotros un desprendimiento, ¿no? A veces mayor, a veces menor, a veces pues salir a los vecinos, ¿no? Arriesgarnos. O a veces dar algo que a lo mejor te costó mucho trabajo tener, o dar tu tiempo, ¿no? Y esos actos así que son entregas que requieren una mayor o menor medida de sacrificio, porque están sembrando, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues ya plantaste un maizal, ¿no? O no tú solo, sino todos los que se sumaron a tu manera de ser, a tu forma de atender, ¿no? Y qué interesante es poder ver esas dos partes, ¿no? La primera es la comunidad. Qué tan importante es que podamos expresar esta vulnerabilidad, pero también esta empatía, ¿no? O sea, como comunidad de fe, que seguimos al resucitado, que pudiéramos tener esa habilidad de aprender a escuchar, ¿no? De aprender, se ha dicho mucho, a lo mejor hasta de broma, el hecho del escucho y no juzgo, pero es una realidad, ¿no? O sea, de aprender a escuchar, no tenemos por qué darles todas las respuestas. O sea, la gente a veces no está esperando una respuesta por parte nuestra que la saque de un error, ¿no? Tal vez solo está esperando ser escuchada, ser atendida, y desde ahí, entonces esa parte de comunidad, qué importante es para el crecimiento, y a veces encontramos y hacemos comunidad fuera de los que seguimos al resucitado, y ahí yo veo ese primer problema para nosotros, ¿no? De qué es cómo visualizamos la resurrección de Cristo ahora, cómo la vivimos, cómo la experimentamos. Tendríamos que empezar desde ahí. Y la otra es, ¿por qué tomamos las cosas tan a prisa? ¿No? O sea, todos queremos iglesias florecientes, todos queremos sueldos generosos, todos queremos vidas prósperas, pero las queremos hoy y ahora, ¿no? Pero no estamos dispuestos a caminar escuchando o a caminar con Jesús, a tomarnos ese tiempo, ¿no? Igual en la vida espiritual creo que pasa, ¿no? O sea, llegamos a una iglesia y vemos todo y queremos hacer todo y no está mal, pero si pasamos un tiempo, por eso se dice a veces hemos perdido nuestro primer amor, ya no vemos las cosas como antes. ¿Por qué? Porque realmente tomamos el tiempo de caminar y platicar con Jesús y conocer a Él y que Él nos conozca y esa relación, o de inmediato somos nosotros, y vuelvo al punto, se trata de nosotros, queremos la razón nosotros, queremos expresar nosotros, queremos salir en la portada nosotros, ¿no? Y entonces, porque tomar un tiempo con Jesús significaría probablemente que otro más tome la foto de la portada, y no queremos, ¿no? O sea, cuando ellos regresaron con los discípulos, ya todos estaban hablando de la resurrección de Cristo, ¿no? Solamente llegaron y confirmaron y hablaron de su testimonio, pero no fueron los primeros, ¿no? O sea, esa parte es que interesante, es decir, no necesito ser el primero en testificar lo que el resucitado ha hecho, pero sí necesito testificar, ¿no? O sea, y ellos no están en una competencia como estamos a veces nosotros. Ahora yo quiero ser el primero que diga tal pensamiento. Quiero ser el primero que predique eso. Quiero ser y empezamos, ¿no? Como si fuera una competencia. No, o sea, toma tu tiempo, hazlo y hazlo bien, ¿no? O sea, no dejes de hacerlo, más bien yo diría como, no dejes de testificar en tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Con lo que hablabas al principio, Lemuel, y es interesante cómo todos los evangelios no pasan de los 10 versículos para hablar sobre la primera aparición, ¿no? O la resurrección como tal.
el tema de la resurrección cuando van a la tumba y cómo toman el resto del pasaje o el resto del evangelio para hablar de las apariciones de Jesús. No quiero decir que no es tan importante saber que Jesús no está en la tumba, pero es importante reconocer que Jesús está con los que están esperando, con los que han creído, ¿no? Es bien importante decir, ya no está en esta tumba, no está aquí, y te lo aviso porque ya te lo había dicho él, pero también Jesús está interesado en hacerse presente en tu vida, en tu cotidianidad. Con los discípulos va cuando están haciendo lo que normalmente venían haciendo, están pescando, están otra vez en el mar, están caminando, y ahí va Jesús. O sea, Jesús no dice, vengan aquí a la tumba y aquí nos vemos, ¿no? O sea, yo voy a estar aquí, la piedra va a estar movida, yo ya no voy a estar acostado, aquí los espero. O sea, Jesús va hacia allá, y entonces como iglesia, creo que eso es la invitación también nosotros a ir, a no estar que la gente llegue a la iglesia. Y no quiero decir que la iglesia es la tumba, es la cueva, es la tumba, no. Pero creo que tenemos que ir, ¿no? Pareciera que ya no sé que lo digo. No, pero es que a veces no captamos nos quedamos en el sábado santo, ¿no? O sea, no logramos hacer esa conexión de que la resurrección tiene algo que ver con nosotros ahora, ¿no? Que no es algo que va a suceder en el futuro nada más, sino que es algo que ya está teniendo efecto en nuestras vidas desde ahora. Pablo dice en Efesios, ¿no? Que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos ahora vive en nosotros, ¿no? Y no sé si somos muy conscientes de lo que significa eso, que vive, que en un presente. Ahora, ¿no? Y que el Dios que resucitó a Jesús de los muertos está en nosotros. No dice, por ejemplo, el Dios que perdonó nuestros pecados en la cruz de Cristo. No, el Dios que resucitó a Jesús. O sea, es ahí donde encontramos el poder de Jesús en la resurrección ahora, ¿no? Y a veces nos quedamos ahí en Sábado Santo, ¿no? No recuerdo quién decía que la diferencia entre las cruces evangélicas o protestantes y las cruces católicas es que las cruces católicas tienen a Jesús crucificado y las protestantes están vacías, ¿no? Porque reconocemos sí el sacrificio de Jesús, pero también que la cruz y la tumba están vacías, ¿no? No solamente somos una comunidad que ha sido justificada por la cruz de Cristo, lo que sea que eso signifique, sino que somos una comunidad que vive en el modo de resurrección ahora, no plenamente, pero para allá vamos y deberíamos actuar en esa dirección. Y con eso terminaría. Hace unas semanas en una clase que hablábamos acerca de la salvación, de lo que sucede allá en la cruz, y cómo esto se enseña o no se enseña o se mal enseña. En algún comentario surgió esta parte, ¿no? De cómo nuestra fe es fácil expresarla, o es más sencillo expresarla cuando vamos a los evangelios y vemos las enseñanzas de Jesús, porque nos identificamos con Jesús caminando entre nosotros, siendo como uno de nosotros. Y entonces, ¿qué haría Él? ¿Cómo lo haría Él? ¿Cómo reaccionaría Él? ¿No? Pero cuando vamos avanzando y decimos ¿qué pasó en la cruz? No lo tengo tan claro, pero eso trajo bendición, eso trajo salvación, es gracia derramada, es amor incomparable, y eso me da esperanza. Pero al momento de vivir, o sea, ese poder de la resurrección, ¿es una realidad en mi vida? ¿O es algo que digo, en la resurrección de todos, ahí donde todo es perfecto, ahí más adelante sucederá? Pero hoy, o sea, hoy sigo batallando, sigo luchando, y me sumo a lo que comenta Lemuel. ¿Qué tan real es ese poder en nosotros que a través del Espíritu Santo podemos ser agentes de transformación, pacificadores, podemos estar corriendo los riesgos necesarios en seguir al resucitado, ¿no? Y no solamente en la expresión de una cruz o de una tumba vacía,
sino una realidad, ¿no? Una experimentando su presencia y así, y otra vez, ¿no? Pensamos, pero eso es, o sea, ¿en qué momento yo voy a modelar eso, no? Y creo que ahí cuando vamos a Lucas 24 y encontramos estos hombres, creo que ese es el momento, ¿no? Cuando vamos caminando, quizá derrotados, quizá en aflicción, con no muy claros, como diciendo, ¿qué sentido tuvo todo lo que pasó, todo lo que viví? Y estar dispuestos a encontrarnos con el maestro nuevamente y decir, sí hay un sentido, hay una esperanza y puedo compartirla. Entonces va a venir ese desánimo, va a estar presente la enfermedad, vamos a tener que en algún momento pausar nuestra oración, cambiarla, si queremos calibrar realmente nuestro corazón al corazón de Dios y sumarnos a lo que Él está haciendo. A mí esa reflexión me deja, ¿no? El acercarme en este momento, en este tiempo a la resurrección, que es ese poder de la resurrección, si lo estoy experimentando en comunidad y si realmente estoy deteniendo mi agenda, que pudiera estar saturada de muchas cosas que aparentemente están en la agenda de Dios, pero que quizá no estén en esa línea o en esa dinámica. Me gustaría pensar en esta parte de la cruz nos da esperanza, pero la resurrección nos empodera, ¿no? O nos da el poder. Porque al final, si Jesús no hubiera resucitado, en vano, ¿no? Todo lo demás, esa parte, ¿no? Pero tiene poder, o la iglesia hoy tiene poder, porque Jesús ha resucitado. Entonces, la muerte en la cruz nos trae la esperanza de la vida eterna, pero la resurrección de Jesús nos da el poder de vivir como resucitados desde este momento, ¿no? Eso es como bien, no sé si son como palabras que a veces no podemos dimensionar, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, a través del sacrificio de Jesús somos perdonados, somos adoptados, somos regenerados, somos amados por Dios, pero a través de su resurrección, Dios nos brinda ese poder de vivir como resucitados. Qué paradoja, ¿no? También de hablar de la resurrección que es después de la muerte y decir que hoy en nuestra vida diaria estamos siendo resucitados, pero de la manera pasada de vivir. No, Pablo lo expresa como muy, muy categóricamente, muy, muy clara, ¿no? O sea, ahí está como nos presentamos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces ahí cobra ese sentido para nosotros como iglesia de, sí, hablamos de una muerte, y a veces siento que hablamos mucho más de la muerte de Cristo que de su resurrección. Y la iglesia se ha acostumbrado a escuchar más temas de la muerte de Cristo, de la cruz, que de la resurrección, ¿no? No sé, yo al menos esa es mi percepción, pero creo que como iglesia tenemos que aprender a vivir de manera resucitada, ¿no? Que hoy la iglesia necesita, me sumo, necesitamos resucitar. ¿Por qué? Porque la resurrección tiene poder, ¿no? Y la resurrección es poder. Y entonces, si queremos ser cristianos de poder, necesitamos resucitar. Creo que esa sería para mí una buena respuesta, ¿no? O sea, la cruz me da esperanza, pero la resurrección me llena de poder. Y ese poder que hace que me mueva, que vaya, que siga, que sea empático, que trabaje en comunidad, que crezcamos y que nos confortamos. No puede haber alguien que no ha sido resucitado que sea parte del cuerpo de Cristo.